a iniciar haciendo un breve repaso de lo que hemos estado estudiando, y esto lo vamos a estar repitiendo porque es necesario que las personas que soliciten unirse a la iglesia entiendan bien qué es la iglesia y qué es eso que se pide de los que quieren unirse a la iglesia. Entonces, habíamos visto que la iglesia es ilustrada en la Sagrada Escritura como el cuerpo de Cristo. Jesucristo siendo la cabeza y nosotros los miembros. Romanos 12:5 así lo dice, podemos leerlo para... Y es bueno que tengan siempre anotadas, se pueden leerlo en el momento, pero dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada vez que vamos entendiendo, entonces, ¿qué es la iglesia? Entonces deberíamos también entender cómo deberíamos funcionar nosotros como iglesia y ver que nos falta practicar lo que la Biblia dice, que es que somos miembros, o sea, parte, nos pertenecemos unos a otros. Ven ese sentido de pertenencia que tiene que haber, nos pertenecemos y entonces Cristo es nuestra cabeza, es decir, no tomamos decisiones desligadas de la palabra de Dios. Vimos que la iglesia también es una familia. Jesús dice en Mateo 23:8, vosotros sois hermanos. No somos extraños que nos tratamos con cierta cordialidad, sino aprender a tratarnos como hermanos. Y ahí también tenemos mucho que aprender, porque sabemos que incluso con nuestros hermanos de sangre no somos como deberíamos ser como hermanos. Entonces, eso vamos a irlo viendo qué se espera de nosotros. Vimos que también la Biblia nos dice que la Biblia que la iglesia es un rebaño. Entonces el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:2 dice, apacentar la grey de Dios. Y esa palabra no es muy usual, grey, pero significa eso, el rebaño de las ovejas. Seguimos insistiendo, entonces, que no haríamos ningún bien en permitir a alguien que entre, ingrese como miembro de la iglesia, si no cumple con todo lo que, o más bien, con todo lo que, no debería ser esa la definición, con todo lo que la Biblia exige, no, sino con lo mínimo que la Biblia exige, ¿verdad? Porque no hemos llegado a todo, y llegaremos, creo, en esta vida. Entonces, hay requisitos mínimos, eso es lo que realmente estamos viendo por aquí. Hay varias cosas que tenemos que contrarrestar, que son las prevalentes en el día de hoy, las razones por qué la gente se une a la iglesia. Y esa idea de club social es peligrosa. Es peligrosa porque es muy atractiva. Es bonito tener amigos con los cuales nos reunimos porque nos gusta algo en particular. Entonces, para eso existen los clubes. El club de los que practican tal deporte, el club de los que están metidos en no sé qué otra actividad, y se hacen amigos por intereses comunes. En un sentido, la iglesia también nos une porque tenemos un interés común, solamente que este interés común es espiritual. No es porque yo me siento simplemente satisfecho con la clase de amigos que tengo aquí, sino que hay algo espiritual, hay una labor que realizar. Y decíamos que entonces, si lo vemos como edificio, la ilustración de la iglesia siendo edificio, es Dios el arquitecto del edificio, es Dios quien dice cuáles materiales deben ser utilizados en el edificio de la iglesia. Piedras vivas, así lo llama el apóstol Pedro, piedras vivas. Esa es la labor nuestra de identificar, esta persona es una piedra viva que va a ser añadida al edificio de la iglesia, sí o no, tiene lo mínimo que se necesita. Vamos a leer Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios, en el antiguo pacto, el pacto de Moisés, dio una ley. Y entonces había ciertas regulaciones físicas externas que identificaban a los que estaban bajo ese
ahora nosotros tenemos una promesa, una profecía, y veamos desde el versículo 15 la solemnidad de esta profecía. Dice así: y lo atestigua, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este es el versículo con que iniciamos por esta razón. Una manera de verificar si alguien es verdadero convertido es indagar si esa persona ama la ley de Dios. Porque amar, la palabra de Dios es amar a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, ese es el que me ama. Entonces, esto es lo que hay que indagar. Está escrita la ley de Dios en ese corazón. No solo en la conciencia como nacemos, no, todos nacemos con esa conciencia de que sabemos que es lo bueno y lo malo. Dios escribió en un sentido su ley en toda conciencia. Pero esta escritura es diferente, es en su corazón para amar esta ley y para vivir con respecto a esta ley. Entonces, si alguien dice ser creyente, pero tiene problemas cada vez que encuentra un mandamiento, no quiere y tiene que ver, anda buscando cómo evadir la obediencia, difícilmente se puede decir que deberíamos considerarlo dentro del nuevo pacto, porque no ama la ley de Dios. Nos volvamos al versículo que teníamos la vez anterior, siguiendo ahí, vemos que se trata entonces de quienes están en este nuevo pacto y debemos verificar que los que recibimos en la iglesia dan fruto visible de que están en ese nuevo pacto. Versículo 23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, una mala interpretación de lo que estamos diciendo, y que la he recibido lamentablemente en algunas ocasiones, es que la persona dice: yo no puedo todavía ser miembro, me faltan tantas cosas. Entonces ellos están evaluando ya ahora diferente. Nosotros no estamos evaluando su nivel de santidad para entrar a la iglesia. Lo que estamos evaluando es si usted está en el nuevo pacto, si usted ama la ley de Dios, porque la vida cristiana, debemos quitarlo de nuestra mente, no es una vida de ascenso permanente y de progreso y de, como dice la gente, ¿cómo es que dicen? En victoria y todas esas cosas, bendecidos y en victoria, o algo así. Son tres cosas, ¿verdad? Prosperados, bendecidos y en victoria, algo así. Eso es el ideal, así queremos nosotros vivir, pero esa no es la realidad. Nosotros tenemos días de lloro, nosotros tenemos decaimiento espiritual, tenemos pruebas y todo, y hasta tropiezos. Pero eso es otra cosa. Porque precisamente para eso y para saber lidiar con eso está la iglesia. Porque dicen: manteniendo firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, la iglesia es la que es un medio de gracia para que sus miembros puedan seguir creciendo, perseverando, porque sabemos muy claramente que hay quienes no perseverarán. Eso es triste decirlo, pero es la realidad. Jesucristo dijo en Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué? El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cuántos venimos de experiencias tristes? Nos han defraudado, nos han traicionado. Eso es maldad que nos ha dañado nuestro caminar con Dios. Tal vez una iglesia incorrecta, pastores abusivos, una secta, lo que sea de lo que vengamos. Pero entonces digo, claro que eso daña y hace que se enfríe nuestro amor. Pero ¿qué vamos a hacer? No rendirnos, sino, dice, perseverar. Perseverar hasta el fin. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, porque aquí mismo entramos a la membresía de la iglesia y algo no sucede bien. La pregunta sería: ¿está dispuesto a perseverar y seguir amando? ¿O va a dejar que su amor se enfríe? Porque si no aprendemos, y a eso es a lo que venimos, a aprender cómo mantener viva la llama del amor por Cristo, la llama del amor unos por otros.
Una pregunta difícil. ¿Está dispuesto a amar a aquellos que no son fáciles de amar? Que es difícil amarlos. Porque amar a los que os aman, dice Cristo, eso lo hacen todos. Hasta los más impíos quieren a los que los quieren, a sus amigos. Pero nosotros tenemos otro estándar. Vamos a amar a pesar de. Eso es un reto muy grande. Y aprendemos ¿dónde? En la iglesia. Que a pesar de decepciones, que a pesar de haber sido defraudados, vamos a seguir a Cristo juntos. Eventualmente también, de hecho, en las primeras hablamos de que sí hay maneras válidas y razones válidas para dejar una iglesia. Pero no deben ser razones pecaminosas ni carnales. Yo sé que esta mentalidad de que todos somos hermanos y todos somos igualmente responsables cuesta entenderla. La gente vería raro que el próximo domingo alguien simplemente lee una carta y dice: renunció el pastor, dice que no, ya no va a volver, que va a ir a otra iglesia. Y todo el mundo se extrañaría y dice: ¿qué sucedió y por qué algo así? Pero si lo hace otro cualquiera, le parece que está bien. Y no volvimos a ver acá, no, dice que renunció. Eso no puede ser así, tiene que haber orden. Tenemos que entender el orden para poder salir de la iglesia. Y entonces, por eso es que tenemos documentos de común acuerdo, que hay razones válidas para la iglesia. Entonces, pero esa lucha está en el corazón. Por eso este versículo dice que nos vamos a ayudar unos a otros, dice estimularnos. Ese verbo, estimular, tiene esta idea: punzar. Es decir, que le hacemos así a alguien: hey, no se quede dormido, muévase, estamos todos caminando, está trazando ahí. Y incluso tiene la idea de lo que se hace con el ganado, cuando el que tiene su ganado los está llevando hasta cierto lugar y algunos que se quedan. Entonces, con un chuzo, decimos nosotros, lo empujamos a que vamos todos juntos. Esa labor ¿cómo se va a realizar si no fuera en la iglesia? Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo se hace eso? Con el versículo 25: no dejando de congregarnos, no dejando de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, reunirnos en el nombre de Cristo. Nosotros lidiamos con una naturaleza que, aunque ya el Señor nos redimió, cargamos con lo que se llama el pecado remanente, es decir, restos de pecado en nuestro corazón. Por eso David en el Salmo 19 habla le pide a Dios que aprendamos a hablar de esta manera, que Dios demuestre, dice. Voy a leerlo para ustedes exactamente. El Salmo 19, 12. Con respecto a esos pecados que parecen estar ocultos a nuestra mirada. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El cristiano individualista, ¿cómo va a hacer esa autocorrección? Si nosotros tenemos una tendencia más bien a autojustificarnos. Siempre pensamos y tenemos una razón válida para lo que hicimos y para lo que no hicimos. Por eso necesitamos la iglesia del Señor. Porque entonces esas cosas que no vemos por la palabra predicada, enseñada y por nuestros hermanos en esa comunión, aprendemos a ver lo que no veíamos de otra manera. No es nada fácil esta tarea y no la podemos realizar todos indiscriminadamente. Por eso es que Dios dio dones. Por eso es que a algunos en la iglesia les dio Dios la tarea y el don de guiar al rebaño, para exhortar con la palabra, para amonestar, para corregir, porque se espera de nosotros que aprendamos a hacer el bien. Y cuando digo esto, la gente no entiende mal, dice: ay, el legalismo dice que tienen que hacer buenas obras. No, es que las buenas obras Dios las puso para que nosotros andemos en ellas, y son las que evidencian una obra de gracia. Mateo 5:16, ustedes lo conocerán, en el sermón del monte el Señor Jesucristo dice: así alumbre vuestra luz
delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y como para nosotros, que la gente glorifique a Dios es lo más grande, lo más precioso, esa es nuestra meta. Y vemos que Dios nos usa a nosotros en nuestro bien hacer como iglesia para que la gente glorifique a Dios. Eso no se va a poder hacer individualmente, aunque también hay cosas que usted puede hacer por usted mismo. No significa que eso sea imposible. Pero como todas estas tareas que son varias, ayudar a los necesitados, aconsejar a los que están débiles, evangelizar, todo eso lo hace la iglesia en conjunto con los dones que dio. Entonces, aunque el cuerpo es uno, las manos son dos, pero todo el cuerpo está colaborando en aquello. Lo que usted va a hacer lo hace con las manos, pero los pies lo llevaron a donde tiene que hacer. Entonces cada uno está haciendo su labor. De manera que, por ejemplo, tenemos la labor de evangelización y usted no tiene el don o la capacidad de hablar así en público, pero tiene la posibilidad, digamos, de dar tratados. Usted está colaborando con la iglesia en la labor de evangelización, o no tiene ni siquiera esa capacidad, o está muy en su casa, no tiene tiempo de salir. Ahí está orando por los hermanos que sí están evangelizando. Usted no es el consejero que tal vez haya puesto el Señor, pero usted sí puede decirle a otro: en nuestra iglesia dan consejería, busque a los ancianos, y usted está colaborando en eso. Cada cosa, digamos, la ayuda a los necesitados. Todos tenemos, creo, corazón que es compasivo y nos da lástima y compasión del que padece. Pero ¿cuánto puede hacer usted solo? Poco, pero todos juntos sí podemos hacer más. Por eso entonces la iglesia se organiza, y los que sí tienen dones, por ejemplo los diáconos que Dios los pone en el don de la misericordia, se dedican a estar alerta: quién tiene necesidades, cómo las hacemos para recogerlas, cómo se ordena todo eso. No podemos todos hacerlo todo. Dios da dones. Así es la iglesia. Así es la iglesia. Entonces ese versículo 23 nos dice lo que tenemos que hacer, y el versículo 25 nos dice cómo. Insisto, dice que tenemos que mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hacemos eso, de considerarnos y de estimularnos al amor y a las buenas obras, así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa exhortación mutua tiene que volver en el cristianismo. Nosotros vivimos en una sociedad individualista. Incluso a los cercanos amigos no tenemos a veces la confianza de hacerle una observación, porque somos una sociedad individualista. Y los costarricenses en particular no son individualistas, sino muy resentidos. Cualquier cosa ya se resintió, no se le puede hacer una observación porque él se sintió atacado, etc. Entonces tenemos que luchar contra eso. Nosotros, sí, digo que así es en general el costarricense, pero no debe ser así. El cristiano va a luchar contra eso y debe aprender a estar anuente a recibir la corrección, la enseñanza, la amonestación. Por eso, este versículo que hemos leído de no dejar la congregación es en nuestra iglesia una causa de disciplina. Es decir, alguien no puede indiscriminadamente, simplemente, si es miembro, no venir. Todo esto que estoy diciendo es para enseñarles, pero ¿por qué entonces es que se enfatiza esto de que usted debe rendir cuentas? Usted debe notificar qué fue lo que sucedió y por qué usted no está acompañando a sus hermanos en la adoración. Es un compromiso mutuo. Ellos necesitan saber qué pasa conmigo. Igual yo tengo que mostrar interés en ellos. Entonces, esta solemnidad con que se trata este asunto es porque por ahí empieza una posible apostasía, según habíamos visto en Hechos 10:26, que esos que dejaron la congregación resulta que pudieran haber sido de los que después de reconocer y conocer la verdad
se apartan del Señor para siempre. Por eso entonces existen los llamados disciplinarios. Entonces, esa persona que está dejando de asistir es llamada a cuentas, y si no responde, se llevan todos los pasos hasta que el caso sea expuesto, y eso puede usarlo Dios para restaurar la vida de aquel que está fallando, o puede usarlo Dios para mostrarnos que es que la verdad es el ama a Cristo, por eso no quiere venir a adorar a Cristo. Veamos cómo se enseña en Colosenses 2:19. (18 y 19). Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Por ahí empezamos. Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, un deseo de crecer con el crecimiento que Dios da. Y la iglesia es una parte esencial, importante para esto. Y vemos que los que no lo consideraban así comienzan a ser presas de falsas enseñanzas, de creerse más santos que los demás, de criticar a otros. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que tal vez nos pueden servir para analizar nuestra necesidad de veras de cambiar el concepto de iglesia y mejorar. Pensemos en ese concepto de familia. Somos una familia, somos hermanos en Cristo. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Tenemos que portarnos como hermanos. Pero, familias, ¿cómo se siente una familia, o cómo evaluaríamos una familia en que los hermanos son desentendidos unos de otros? Es decir, que pasa algo a un hermano y al otro es indiferente, no hace cómo ayudarle, no pregunta, no hay, eso sentiríamos que es raro, algo funciona mal en esa familia, algo está quebrado, puesto que le pregunté por su hermano y no me dijo nada, no sabe, que supe que su hermano perdió el empleo. O sea, sí, eso entiendo, ya, no puede solo estar enterado, es su hermano, debería saber. Igual en la casa, si se ha creado ese espíritu solidario en la casa y hay asuntos económicos que resolver, los hijos deben involucrarse. Y hay padres que no han sabido hacer eso y están atravesando problemas y hasta aquí y no le dicen nada a los hijos, ni los hijos es como si no fuera con ellos. Eso es de los papás verán como, no, es una familia, todos van a ver juntos cómo resuelven el asunto, es una familia. Entonces lo mismo tratamos a la iglesia, no puede ser que seamos desentendidos por las necesidades de la iglesia. Es algo que tenemos que mejorar. Ahora, igual en la familia tienen que haber ciertas reglas. ¿Cómo funcionaría una familia donde cada uno llega a la hora que le da la gana o no llega? Bueno, hay familias así, ustedes saben que sí, pero eso está mal. Entonces en la iglesia es lo mismo, hay unas ciertas regulaciones. Estas regulaciones, cuando son mal entendidas, eso es lo que me han dicho a mí, es que me dicen que la iglesia suya tiene muchas reglas. Hay, pero son básicas. Llegue temprano, eso es muy grande pedirlo, ¿no? Porque otras partes sí puede llegar temprano y a la iglesia no. Entonces son útiles y necesarias. Tristemente la gente ve cosas así como si no fueran útil y necesario, pero sí lo es. El comportamiento de los volviendo a este asunto de la familia, las familias tienen celebraciones familiares, ¿sí? Algo celebran, el aniversario de los papás, los cumpleaños, algo, o una tradición familiar, suelen hacer tal cosa, tal fecha, siempre van juntos a tal lado, una vez al año, no sé.
Pero ¿qué pasa con aquel que se desentiende y ni siquiera llega a la actividad familiar? Y no dice que por qué no llegó. Los demás lo resentirían, ¿cierto? Lo mismo aquí. La iglesia va a convocar cosas en las cuales se necesita que los miembros vengan y den su opinión. Cada miembro tiene voz y voto. Es decir, algo tengo que yo decir del problema que se va a analizar o a ventilar. Y esa es otra cosa. Precisamente es que venimos algunos de iglesias donde la voz del miembro no vale nada. Es un gobierno autoritario, el pastor dice qué se hace, cómo se hace, él es el que designa quién hace cosas. No funciona así. En una iglesia como en la que todos somos hermanos, vamos a, claro sí, de ser dirigidos por los ancianos que Dios les ha dado esa tarea de apacentar, pero se traen las cosas a asamblea para que la asamblea determine qué vamos a hacer en tal o cual caso. Y se supone, bueno, no se supone, pero la palabra de Dios nos dice aquí que con el crecimiento que Dios da, unidos vamos a tomar decisiones. Gente de oración, gente de la palabra va a tomar buenas decisiones. Por eso ven el riesgo de incluir en la iglesia gente que ni siquiera es convertido. Ellos tienen otra manera de pensar y van a votar a favor de cosas que no son buenas. Iglesias que un día fueron buenas iglesias. Alguien me preguntaba con temor, que tengo miedo, porque yo fui a una iglesia y todo estaba muy bien al principio, después se complicaron tanto las cosas y es un desastre. ¿Y cómo sé que aquí no me va a pasar lo mismo? Bueno, es que no hay garantía. Si nosotros no actuamos bíblicamente, no hay garantía de que nosotros también nos extraviemos. Pero hagamos uso de los medios que Dios nos da. Unirse a la iglesia y estar peleando la batalla juntos. Tomar decisiones sabias. Bueno, eso les decía. Hay una iglesia, por ejemplo, en Londres, cuyo pastor fue excelente predicador, pero de los más excelentes. Y eso fue otro tiempo. Hoy en día es una iglesia de estas, modernas, con sus cosas. Y me dice, ¿cómo pasó eso? Bueno, el descuido en la membresía probablemente. Comienza a entrar en la iglesia gente con una mentalidad no bíblica, no con celo de Dios, y eventualmente van a votar, porque ustedes saben que el día que un anciano se pone, la iglesia tiene que dar su visto y va a decir si asientan a este como anciano o no. Y eligen a uno que no cumple lo que la Biblia dice, o que tiene alguna posición extraña por ahí, no lo indagaron, no oraron suficiente. Y poco a poco ese liderazgo los va desviando del camino. Entonces, no tenemos que simplemente por temor paralizarnos, ser valientes. Y el llamado, mis estimados, si ustedes están considerando unirse a la iglesia, es piénsenlo de esta manera: me estoy enlistando en un ejército. Y esto se ocupa valentía, para que juntos peleemos las batallas del Señor. El Señor, entonces, eso sí, como también en un ejército, da a algunos esas labores de vigilancia. Hechos 20, 28 y 1 Pedro 5 nos habla de esa labor que llamamos, oigan esta palabra, episcopal. Hay una iglesia que tiene ese nombre, pero porque ellos creen en un gobierno de obispos, pero habiéndole dado a la palabra obispo un significado más allá de lo que la Biblia dice. La palabra obispo, apréndansela, mis hermanos, es una palabra griega que en griego se dice así, episcopos. Entonces, hay dos pedacitos. Epi significa sobre, y scopo, que significa ver. De ahí vienen las palabras telescopio, microscopio, todo, escopo. Entonces, a los que Dios pone como obispos, los pone en una labor de supervisión, son los pastores. Es estar vigilante, es estar viendo cómo andan las ovejas. Es una función pastoral. Y ustedes deben entenderlo así para aceptar ese pastoreo. Para decir, con razón se hacen este tipo de exhortaciones, con razón hay un llamado a cuentas, porque los pastores ancianos, que son los obispos, están vigilantes, supervisando que las cosas van bien. Y entonces, cuando eso se hace, la iglesia camina bien.
esto de la iglesia como edificio, como familia, como rebaño, si no se entiende bien, nos lleva a otros modelos que no son bíblicos para hacer iglesia. Entonces, por ejemplo, hay quienes tienen un crecimiento y entonces la mitad de la iglesia viene a un culto y la mitad de la iglesia viene a otro culto. Pero esta mitad es diferente de esta otra mitad, ¿entienden? El que viene a la mañana piensa que allá a la tarde no tiene que venir, y el que viene a la tarde él piensa, a mí no me toca en la mañana. De hecho, ese modelo tuvo que usarse por necesidad en los datos cuando no había espacio, y lo de COVID y todas esas cosas. Pero pensemos en el significado de la palabra iglesia, para que veamos que si eso se hace, ya no tenemos una iglesia, tenemos dos iglesias, una que se reúne a una hora y otra que se reúne a otra hora. Para que esa iglesia reúne, porque recuerden que el significado básico de iglesia es la asamblea o reunión de los que han sido llamados. Entonces, ¿cómo va a pertenecer a usted a una iglesia con la cual usted no se reúne? ¿Entienden? Y yo sé que eso se hace por necesidad, y pudiera que temporalmente una iglesia tenga que hacerlo, pero si ya definitivamente debe hacerlo así, deberían ser dos iglesias, una constituida bien y la otra también bien, que se reúnen en diferentes momentos. No perderíamos el sentido de familia, rebaño, iglesia, edificio, si no estamos reunidos todos juntos. Con respecto a esto me han hecho algunas preguntas, y voy a dar entonces a enfatizar de lo que estamos hablando. La iglesia tiene reuniones, principalmente en el día del Señor, que es el primer día de la semana, y la iglesia está convocada a dos cultos, es decir, a adorar al Señor 2 veces en su día. La pregunta que el miembro debe hacerse es: ¿tengo yo un verdadero impedimento para cumplir con ese requisito? ¿O hay alguna actividad mejor que el culto que yo pudiera realizar para Dios en este día? Y si es así, nadie tiene que ir contra su conciencia. Entonces hay casos de necesidad. Eso debe entenderse, casos de necesidad, pero su corazón está en la iglesia. Es decir, que usted dice: hoy no voy a poder venir por tal y tal, pero quisiera estar ahí. Y usted avisa sus razones y dice: es que tal y tal cosa. Ah, bueno, hermano, y ya está. Pero simplemente rechazar la reunión de la iglesia, la persona no estaría cumpliendo lo que nosotros creemos que Dios nos manda. Y tenemos que tener una disposición de superar obstáculos, porque eso es lo que uno quiere. Y yo en los cultos de oración he estado orando de esta manera: Señor, si tú actuaras de una manera tan preciosa, que nuestros cultos de oración sean de tanta bendición, que de verdad la persona diga: no me lo puedo perder. Y cuando no puede venir, le duela: no pude ir a la oración hoy. ¿Ven qué diferente estamos poniendo las cosas? No es, tiene que ir, porque lo obligan a ir. No, no es así, porque si lo ve así no va a funcionar. Es que su corazón está aquí, está con sus hermanos, está en orar al Señor, en alabarle, en escuchar su palabra. Es un requisito entonces de las personas que sean miembros tener esa disposición, y que si no le es posible, la persona explica su situación y ya. No se le debe imponer una carga a alguien que no puede llevar, pero debe demostrar que es así, que hay un deseo, que hay un anhelo. Yo sé que esto es una de las cosas que hace que la gente ya diga: no es la iglesia para mí. De hecho, antes, en el siglo XX, toda iglesia evangélica tenía 2 cultos, todas, no las reformadas, todas. Pero ¿qué pasó? Se dio ante el mundo, porque ahora a la tarde del domingo es para ir a tal lado, para pasear, para hacer... Ya, se olvidó la idea. Pero les digo, indaguen y verán que no era cosa de las iglesias reformadas, era toda iglesia evangélica, tenían 2 servicios de oración en el día del Señor. Otra cosa que se pide de nosotros, en los minutos que me quedan, es colaborar
con la iglesia y creemos que ofrendar es un acto de adoración. Nosotros detestamos esa manera en que hoy se maneja el dar, en que es manipular a las personas para que den, a veces haciéndolos sentir culpables, a veces amenazándolos con que si no da algo malo le va a pasar, a veces todo eso es horrible y no es la manera en que nosotros podemos dar. Pero Dios nos manda a dar y Dios nos enseña cómo dar. Entonces, como este es un tema que yo no quiero resolverlo así, sino que necesitamos entender, ¿y cómo damos? ¿Cuál es el parámetro bíblico? Yo voy a mandar de tarea una serie. Son 5 breves enseñanzas que se llaman tesoros en el cielo. Y ustedes van a ver que después de eso, nadie tiene que decirles, no, usted sabrá, ya usted ve lo que la Biblia enseña, donde esté su corazón. Donde esté vuestro tesoro, allá estará su corazón. Pero entonces nos muestra que nosotros no andamos vigilando quién dio, quién no dio, cuánto dio, pero que hacemos a las personas responsables ante su Dios. Esa seriecita yo se las voy a mandar para que entiendan cuál es nuestro concepto de dar. Porque hay quienes son mezquinos y tacaños y cuando llegan a una iglesia que ven que no se recoge ofrenda, eso les gusta. Por eso, porque esa era la parte que no les gustaba de donde venían. Pero nosotros no tenemos un corazón así. Quisiéramos dar más, si pudiéramos, pero damos exactamente según lo que el Señor nos da. Otro punto importante, vamos a ver, damos 2 minutitos, es que los solteros de nuestra iglesia, solteros y solteras, deben saber que en esta iglesia no se llevan las relaciones como las del mundo. Y eso a algunos ya se van para atrás porque ellos quieren eso. Hacen una novia, terminan con esa, siguen con otra. No. Toda relación entre un hombre y una mujer debe ser muy respetuosa y con miras al matrimonio. No estamos aquí promoviendo esa cosa de que dicen, no es nada, es una amiga, salimos, ¿sabes? Pero no somos nada. Eso no existe aquí. Y debemos quitarlo porque eso es mundano. Usted tiene hermanas, varón, usted tiene hermanas y las trata como hermanas. Y en el momento en que ya hay un interés, ella debe darse cuenta porque hay un poquito más de trato cariñoso que el que usted le da a toda hermana. Pero no significa que eso se hace así abiertamente. Eso se hace con guía pastoral. Si los padres de la joven vienen a la iglesia, son los padres los primeros que tienen que estar enterados y dar el permiso. El joven llega y le pregunta a sus padres, yo tengo interés de conocer a su hija, yo no sé, y le pide. Y ellos obviamente que le van a decir, ella es la que dice sí o no, ella es la que, nadie va a obligar a una relación. Ella puede perfectamente decir, no estoy interesada y no se habla más del asunto, o puede que sus padres vean que es un buen hombre y dicen, dale una oportunidad, puede ser que esto funcione bien. Entonces, pero la mayoría de los jóvenes solteros o las solteras, o aunque no sean tan jóvenes, no tienen una autoridad así en la iglesia. Los pastores funcionamos como esa autoridad. Entonces espera que se acercan a los pastores. Digan, hermano, mira que me interesa, dale hermana. La opinión pastoral debe ser, ¿por qué? Porque el pastor va a funcionar como un padre y no puede tener doble moral el pastor, que yo diga, bueno, Camila me dice que hay alguien interesado en ella. Y a mí no me parece ese, si fuera Abigail, mi hija, jamás, pero es Camila, allá ella. No puedo actuar de esa manera. Tengo que tratarla como mi hija, y si no pudiera decirle a mi hija que sí, que le dé una oportunidad, a ella le dirán, no, le hace inmaduro, no tiene. Tengo que decir lo que tengo que decir de esa persona. Al revés, igual, tengo que decirle a él si hay recomendación o no. Pero si eso se hace ordenadamente. No hay en la iglesia, o sea, tenemos que ser sabios en no propiciar problemas sentimentales. Esto que en nuestra cultura vivimos es maligno, ha hecho sufrir a muchos. Y entonces resulta que tienen él y ella una amistad. Y dicen, no somos amigos nada más. Eso es un autoengaño. Alguno de los dos estará pensando en más. Y ese va a sufrir. Cuando el otro diga, pues éramos amigos nada más, ahora tengo novia. Y la otra que estuvo de amiga. ¿Entienden? Pues todo eso es doloroso
y estamos tratando de evitar el dolor en ella, en él. Las relaciones se llevan ordenadamente. Entonces a la gente también le extraña que eso está en la Constitución, es decir, no puede alguien unirse en yugo desigual. Porque puede ser de otra iglesia, claro que sí, y vamos a hacer la investigación. Dice él que va a otra iglesia, que yo voy a llamar a ese pastor, viera que un miembro de su iglesia está interesado en una joven en la iglesia, necesito que usted me diga cómo es. Pero lamentablemente en esas iglesias donde el pastor ni sabe quiénes son sus ovejas, eso va a costar. Pero hay que verificar, no podemos dejar que nuestros jóvenes o nuestras jóvenes se unan con personas que no son verdaderamente convertidas. Eso es parte, debe entenderse antes de entrar a la membresía, para que no se lleve sorpresas, porque si alguien se empecina, como se da cuando la gente se enamora, y está enamorado y sea lo que sea, dígalo, va a entrar en un proceso disciplinario y muy posiblemente excluido de la iglesia, porque hay un orden para hacer las cosas. Pero lo bello es enseñarles desde jovencitos que ese orden es para el bien de ellos, para su protección. Dios me los bendiga, hermanos. Seguimos adelante.